¿Te imaginas que esa comida guardada en tu refrigerador podría convertirse en veneno solo por calentarla una vez más? No estoy siendo dramática, es una realidad médica que pocos conocen. Soy la doctora Elena Valtierra, médica con más de 10 años de experiencia especializada en salud y calidad de vida, y hoy te voy a revelar por qué el pollo recalentado puede generar toxinas cancerígenas, cómo el arroz guardado se convierte en un cultivo de bacterias mortales, y por qué las espinacas calentadas 2 veces pueden ser especialmente peligrosas para los niños. También descubrirás el método científico exacto para identificar cuando un alimento ya no es seguro y las 3 reglas de oro que pueden prevenir intoxicaciones graves en tu familia. Durante estas próximas explicaciones detalladas, vamos a analizar caso por caso los mecanismos biológicos que transforman alimentos cotidianos en amenazas para nuestra salud. Verás testimonios reales de pacientes que llegaron a urgencias por errores que todos cometemos diariamente y te daré las herramientas científicas precisas para proteger a los tuyos sin desperdiciar comida ni vivir con paranoia. La seguridad alimentaria es un tema que me apasiona porque cada día veo en consulta las consecuencias de pequeños descuidos que podrían evitarse con información correcta. Hace apenas unas semanas, una paciente llegó a mi consulta después de pasar 3 días hospitalizada por una intoxicación severa. Lo más impactante era que había seguido todas las normas básicas de higiene que conocía, pero desconocía los peligros específicos del recalentamiento múltiple de ciertos alimentos. Anualmente, más de 48 millones de personas en América Latina sufren intoxicaciones alimentarias, y lo más sorprendente es que el 30% de estos casos no proviene de alimentos descompuestos, sino de alimentos aparentemente frescos que fueron procesados térmicamente de manera incorrecta. Cuando calentamos los alimentos por segunda o tercera ocasión, no simplemente elevamos su temperatura, sino que activamos reacciones químicas complejas que pueden transformar nutrientes saludables en sustancias potencialmente letales. Es como realizar experimentos químicos involuntarios en nuestra propia cocina, generando compuestos que nuestro organismo no puede procesar adecuadamente. En los siguientes minutos, exploraremos juntos 5 categorías de alimentos que probablemente consumes regularmente y que representan verdaderos riesgos cuando los sometemos a ciclos térmicos repetidos. Analizaremos las carnes de ave y por qué su recalentamiento puede provocar trastornos digestivos severos y generar sustancias carcinógenas. Hablaremos sobre los cereales cocidos, especialmente el arroz, que alberga una bacteria tan letal que en hospitales la denominan el asesino microscópico. Examinaremos los tubérculos y cómo pueden desarrollar toxinas similares al botox, pero con efectos mortales. Revisaremos las verduras de hoja verde y su transformación en compuestos cancerígenos cuando las recalentamos y finalmente los huevos cocidos, que pueden generar sustancias que afectan directamente nuestro sistema neurológico. Antes de revelarte cuál de estos alimentos representa el mayor peligro, necesitas comprender los fundamentos científicos de por qué el recalentamiento puede ser tan peligroso, porque una vez que entiendas estos mecanismos, nunca más verás tu cocina de la misma manera. Imagina que posees una construcción de bloques perfectamente ensamblada, esa es tu comida recién preparada. Cada vez que la calientas nuevamente es como sacudir esa estructura delicada. En la primera ocasión, quizás algunas piezas se mueven ligeramente, pero la forma general se mantiene. En la segunda vez, el desarme es más notable. Para la tercera ocasión, tienes componentes dispersos que ya no conforman la estructura original. Exactamente esto ocurre con las moléculas alimentarias durante el recalentamiento repetido. Las proteínas, que funcionan como cadenas microscópicas organizadas, inician un proceso llamado desnaturalización. Esto significa que alteran su configuración espacial y estructura, y cuando esto sucede, pueden volverse tóxicas para nuestro organismo. El problema trasciende las proteínas únicamente. Los lípidos también experimentan oxidación con la exposición térmica repetida. Esta oxidación genera compuestos denominados radicales libres, que literalmente atacan nuestras células como proyectiles microscópicos. Por esta razón, algunas personas experimentan náuseas o malestar después de consumir residuos alimentarios recalentados. Existe un concepto que muy pocas personas conocen llamado memoria térmica alimentaria. Cada vez que un alimento atraviesa un ciclo de calentamiento y enfriamiento, registra ese proceso a nivel molecular. Es como si mantuviera un contador interno y después de cierta cantidad de ciclos, las moléculas se vuelven inestables. Los microorganismos también desempeñan un papel fundamental en este proceso. Cuando la comida se enfría, no todas las bacterias mueren. Algunas ingresan en un estado similar a la hibernación,
esperando las condiciones ideales para reactivarse. Y adivina cuándo ocurre esto, precisamente cuando recalentamos la comida a temperaturas insuficientes para eliminarlas, pero suficientes para despertarlas. Visualiza un termómetro donde en la parte inferior tienes 4 grados centígrados, la temperatura óptima de tu refrigerador, y en la parte superior 60 grados centígrados, una temperatura considerablemente caliente. Todo lo que se encuentra entre estos dos valores es lo que los científicos denominamos la zona de peligro. Esta zona es extremadamente peligrosa porque representa el rango perfecto para que las bacterias se multipliquen de manera exponencial. Una sola bacteria puede transformarse en más de 16 millones en apenas 8 horas cuando permanece en este rango de temperatura. Es como un campo de entrenamiento para microorganismos patógenos. Lo verdaderamente peligroso surge cuando recalentamos comida en el microondas, raramente alcanzamos temperaturas uniformes. Mientras algunas secciones llegan a 70 grados centígrados, otras permanecen en 45 grados. Estas áreas tibias se convierten en pequeños paraísos bacterianos donde pueden multiplicarse sin que lo detectemos. El factor tiempo también es crucial. La norma general establece que ningún alimento debería permanecer en la zona de peligro por más de 2 horas. Pero aquí radica el problema. La mayoría no cronometramos el tiempo que nuestros alimentos pasan fuera del refrigerador antes de recalentarlos. Permíteme compartir un ejemplo que me impactó profundamente. Una familia completa de 4 miembros fue hospitalizada después de consumir arroz frito que había sido recalentado 3 veces durante 2 días. El análisis posterior reveló que el arroz había permanecido un total de 6 horas en la zona de peligro, tiempo suficiente para que las bacterias produjeran toxinas tan potentes que sobrevivieron incluso cuando finalmente calentaron el arroz a temperaturas elevadas. Ahora examinemos específicamente cada uno de estos alimentos peligrosos. Comenzando con las aves de corral, el pollo es probablemente el protagonista principal de nuestras comidas sobrantes y también uno de los más traicioneros cuando se trata de recalentar. Cuando cocinas pollo por primera vez, las proteínas se coagulan de manera específica, un proceso natural y seguro. Sin embargo, cuando lo recalientas, especialmente múltiples veces, estas proteínas comienzan a descomponerse de forma muy diferente. Imagina que las proteínas del pollo son como un ovillo de lana perfectamente enrollado. El primer calentamiento lo desenrolla de manera controlada, pero cada recalentamiento posterior es como si tomaras ese ovillo y lo estiraras en direcciones aleatorias hasta convertirlo en un nudo imposible de desenredar. Estos nudos proteicos son extremadamente difíciles de digerir para tu estómago. Por eso muchas personas experimentan esa sensación de pesadez o incluso dolor abdominal después de consumir pollo recalentado. Tu sistema digestivo literalmente no sabe qué hacer con estas estructuras proteicas deformadas. Un estudio de la Universidad de California descubrió que el pollo recalentado más de una vez contiene niveles significativos de aminas heterofíquicas, compuestos que se han asociado directamente con el desarrollo de cáncer colorectal. Cuando recalientas pollo, ocurre algo llamado desnaturalización térmica secundaria. Las proteínas principales del pollo cambian su configuración espacial. Esto no solo afecta el sabor y la textura, sino que crea compuestos que tu cuerpo reconoce como extraños. Tu sistema inmunológico responde atacando estos compuestos desconocidos, resultando en inflamación intestinal. Además, el recalentamiento repetido del pollo puede generar óxidos de colesterol, que son significativamente más peligrosos que el colesterol regular. Estos compuestos se acumulan en las arterias de manera más agresiva y pueden acelerar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Si tienes pollo sobrante, nunca lo recalientes más de una vez. Una vez recalentado, cualquier resto debe desecharse. Cuando recalientes, asegúrate de que la temperatura interna alcance al menos 75 grados centígrados en todas las partes. Utiliza un termómetro de cocina, no confíes en tu intuición. Si el pollo ha estado en el refrigerador por más de 2 días, no lo recalientes, es preferible desecharlo. Considera alternativas creativas como desmenuzar el pollo frío para ensaladas, usarlo en sándwiches o incorporarlo en platos que no requieren recalentamiento. El segundo alimento que analizaremos es el arroz. Si pensabas que el pollo era problemático, espera conocer la realidad sobre este grano que parece tan inofensivo pero esconde uno de los peligros más subestimados de nuestra cocina. El arroz contiene naturalmente esporas de una bacteria llamada Bacillus cereus. Estas esporas son como semillas dormidas que pueden sobrevivir al proceso de cocción inicial.
Si incluso cuando cocinas el arroz perfectamente, estas esporas permanecen ahí esperando. El problema real comienza cuando el arroz cocido se enfría lentamente o se mantiene a temperatura ambiente. Las esporas despiertan y se transforman en bacterias activas que producen dos tipos de toxinas extremadamente peligrosas, una que causa vómitos severos y otra que provoca diarrea intensa. Lo más aterrador de estas toxinas es que son termoestables. Esto significa que aunque recalientes el arroz a temperaturas muy altas, las toxinas no se destruyen. Una vez que se forman, permanecen ahí indefinidamente. Las esporas de Bacillus cereus son como vampiros microscópicos. Durante el día, mientras el arroz está caliente, permanecen dormidas y no representan peligro. Pero cuando llega la noche, cuando el arroz se enfría, despiertan y comienzan a alimentarse del almidón. Cada hora que el arroz permanece a temperatura ambiente, la población bacteriana se duplica. Un estudio del Centro de Control de Enfermedades documentó más de 200 casos de intoxicación por arroz en un solo año. Los síntomas aparecen típicamente entre 1 y 6 horas después del consumo e incluyen vómitos proyectiles, diarrea severa y calambres abdominales que pueden durar hasta 24 horas. Cuando el arroz se enfría después de la cocción inicial, el almidón cambia su estructura molecular en un proceso llamado retrogradación. Este arroz retrogradado es más difícil de digerir, pero también crea el ambiente perfecto para que las bacterias prosperen. Al recalentar arroz retrogradado, no solo estás activando bacterias dormidas, sino que también estás creando compuestos llamados productos finales de glicación avanzada. Estos compuestos se han asociado con inflamación crónica, envejecimiento prematuro y aumento del riesgo de diabetes. Para manejar el arroz de forma segura, sigue estas reglas sin excepción. Enfría el arroz rápidamente, nunca dejes arroz cocido a temperatura ambiente por más de 1 hora. Divídelo en porciones pequeñas y refrigéralo inmediatamente. Consume el arroz refrigerado dentro de 24 horas máximo. Nunca recalientes arroz más de una vez, es una regla absoluta. El tercer alimento son las papas y tubérculos. Las papas cocidas son otro alimento que consideramos completamente seguro, pero que esconde peligros mortales cuando las recalentamos incorrectamente. Lo que voy a explicarte ha sido responsable de varios brotes de botulismo documentados en diferentes países. Las papas cocidas, especialmente cuando se envuelven en papel aluminio y se mantienen tibias, crean el ambiente perfecto para el crecimiento de Clostridium botulinum, la bacteria que produce la toxina botulínica. Esta es la misma toxina que se usa en tratamientos estéticos, pero en concentraciones alimentarias puede ser letal. El botulismo es una de las formas más severas de intoxicación alimentaria. Afecta directamente el sistema nervioso, causando parálisis muscular que puede progresar hasta afectar los músculos respiratorios. Sin tratamiento médico inmediato puede ser fatal. Las papas cocidas tienen un pH casi neutro, lo que las convierte en el ambiente ideal para el crecimiento bacteriano. Cuando las enfriamos lentamente, especialmente si están envueltas o tapadas, creamos condiciones anaeróbicas perfectas para bacterias peligrosas. Un estudio de la Universidad de Wisconsin documentó que las papas mantenidas a temperatura ambiente por más de 4 horas desarrollaron niveles detectables de toxinas botulínicas. Lo más alarmante es que estas toxinas no tienen sabor, olor ni color. La papa puede verse y saber completamente normal. Para manejar papas cocidas de forma segura, nunca las mantengas tibias. Deben estar calientes por encima de 60 grados centígrados o frías por debajo de 4 grados. Si vas a guardar papas cocidas, enfríalas rápidamente cortándolas en trozos pequeños y refrigéralas dentro de la primera hora. Nunca recalientes papas más de una vez y cuando lo hagas, asegúrate de que alcancen una temperatura interna de al menos 75 grados centígrados. El cuarto alimento son las espinacas y vegetales de hoja verde. Las espinacas representan uno de los casos más sorprendentes de alimentos que se vuelven tóxicos al recalentar. Lo que hace que este vegetal sea particularmente peligroso es que muchos padres lo recalientan regularmente para sus hijos, sin saber que están creando compuestos potencialmente cancerígenos. Las espinacas contienen naturalmente altos niveles de nitratos, compuestos que en su estado natural son relativamente inofensivos e incluso beneficiosos. Pero cuando recalientas espinacas, especialmente en el microondas, estos nitratos se convierten en nitritos y luego nitrosaminas, compuestos que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado como probablemente cancerígenos. Los bebés y niños pequeños son especialmente vulnerables a estos compuestos.
Su sistema digestivo inmaduro no puede neutralizar los nitritos de la misma manera que el de un adulto, lo que puede llevar a una condición llamada metahemoglobinemia o síndrome del bebé azul. Un estudio de la Universidad de Medicina de Viena encontró que las espinacas recalentadas contenían niveles de nitritos que excedían los límites de seguridad establecidos por la Unión Europea en más del 300%. Para disfrutar de vegetales de hoja verde de manera segura, consume vegetales de hoja verde frescos o recién cocidos siempre que sea posible. Si necesitas guardar vegetales de hoja cocidos, consúmelos fríos en ensaladas, no los recalientes. Para bebés y niños menores de 3 años, nunca recalientes vegetales de hoja verde. Finalmente, el quinto alimento son los huevos cocidos. Los huevos parecen el alimento más inofensivo del mundo, pero cuando recalientas huevos, especialmente huevos duros, estás iniciando procesos químicos que pueden generar compuestos que atacan directamente tu sistema nervioso. Los huevos contienen proteínas extremadamente complejas y delicadas. Cuando recalientas un huevo cocido, estas proteínas comienzan a descomponerse de manera impredecible. El proceso rompe los enlaces de sulfuro que mantienen las proteínas en su forma estable, creando estructuras que tu cuerpo no reconoce y que pueden ser tóxicas. Si tienes huevos cocidos sobrantes, consúmelos fríos. Los huevos duros son deliciosos en ensaladas, sándwiches o como aperitivo. Desmenuza los huevos duros y agrégalos a platos fríos. Si absolutamente necesitas usar huevos cocidos en un plato caliente, agrégalos al final del proceso de cocción para minimizar su exposición al calor. Después de analizar estos 5 alimentos peligrosos, existe un patrón común. Todos contienen proteínas complejas o compuestos orgánicos susceptibles a la desnaturalización térmica y todos tienen potencial de albergar bacterias o esporas que se activan en condiciones específicas de temperatura y tiempo. He desarrollado lo que llamo la regla universal de seguridad alimentaria: un alimento, un recalentamiento, una oportunidad. Cualquier alimento cocido tiene derecho a una sola oportunidad de recalentamiento. Después de eso, debe consumirse inmediatamente o desecharse. Las 3 reglas simples para aplicar hoy mismo son: una vez recalentado, una vez consumido. Cualquier comida que recalientes debe consumirse completamente en esa sesión. El termómetro no miente, invierte en uno digital y úsalo. 60 grados centígrados para matar bacterias, 75 grados para destruir toxinas. Cuando dudes, desecha. Si hay cualquier incertidumbre sobre el tiempo de almacenamiento o la seguridad del alimento, no vale la pena el riesgo. El conocimiento sin acción es inútil. Las reglas que hemos discutido hoy solo te protegerán si las implementas consistentemente. No se trata de vivir con miedo a la comida, sino de tomar decisiones informadas que te permitan disfrutar de una alimentación segura y saludable. Te invito a que compartas este vídeo con tus seres queridos porque esta información puede literalmente salvar vidas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más contenido sobre salud y bienestar. Déjame en los comentarios cuál de estos 5 alimentos te sorprendió más y comparte tu experiencia. Recuerda, tu seguridad alimentaria está en tus manos, y ahora tienes las herramientas para proteger a tu familia.